Buenos días, profesor Garrido y compañeros del grupo de 01. Hoy mi compañera María Fernanda Vega y yo, Laura Barante, haremos la presentación sobre la evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos es una toma de decisiones en donde se involucra en la creación de una empresa o el funcionamiento de ella, donde interviene el por qué un empresario ha decidido invertir en tal proyecto. En esta presentación daremos los lineamientos a seguir para que ésta sea exitosa, y no solo esto, sino que también en la evaluación de proyectos se contempla la identificación de un problema, la actualización del problema actual y posibles alternativas de solución para el problema. También tomaremos en cuenta los criterios a seguir para realizar una evaluación de proyectos y las funciones que concuerdan con ellos. Evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos se entenderá como un instrumento o herramienta que provee información a quien debe tomar decisiones de inversión. Es un proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. Tipos de evaluación. En todo ciclo de la evaluación de un proyecto existen tipos de evaluación que van acorde con la etapa en la que se encuentran. Se distinguen tres tipos de evaluación: evaluación financiera, evaluación económica y evaluación social. La evaluación financiera se realiza en proyectos privados. Juzga el proyecto desde la perspectiva del objetivo de generar rentabilidad financiera y juzga el flujo de fondos generado por el proyecto. Esta evaluación es pertinente para determinar la llamada capacidad financiera del proyecto y la rentabilidad de capital propio invertido en el proyecto. La evaluación financiera debe cumplir tres funciones: determinar hasta dónde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de financiamiento. 2. Mide la rentabilidad de inversión. 3. Genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. La evaluación económica debe ser la pauta que guíe al gobierno en la toma de decisiones frente a los proyectos propuestos en el país. Se debe tomar en cuenta que la evaluación económica no debe limitarse a los proyectos de inversión pública, sino a cualquier proyecto en donde el gobierno debe intervenir para conceder licencias de funcionamiento o importación, para fijar tarifas, controles de precios, aranceles o subsidios. La evaluación económica tiene por objeto medir el aporte neto de un proyecto o política al bienestar de toda la colectividad nacional, teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia. En este tipo de evaluación se mide la bondad del proyecto o programa para la economía nacional en su conjunto. Evaluación social. La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su conjunto. No siempre un proyecto que es rentable para un inversionista privado es también rentable para la comunidad y viceversa. Tanto la evaluación social como privada usan criterios similares para estudiar la viabilidad de un proyecto, aunque difieren en la valoración de las variables determinantes en los costos y beneficios que se les asocian. La evaluación privada trabaja con el criterio de precio de mercado, mientras que la evaluación social trabaja con precios sombra o sociales, con el objeto de medir el efecto de implementar un proyecto sobre la comunidad. Deben tener en cuenta los efectos indirectos y externalidades que generan sobre el bienestar de la comunidad. Por ejemplo, la redistribución de los ingresos o la disminución de la contaminación ambiental. Criterios utilizados para evaluar un proyecto.
Pertinencia o relevancia. Observa la congruencia entre los objetivos del proyecto y las necesidades identificadas, y los intereses de la población e instituciones. Se observa especialmente en la evaluación ex ante, pero también en los demás tipos de evaluación. Eficacia. Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de la intervención, tomando en cuenta su importancia relativa. Se observa en las evaluaciones de tipo continuas y ex post. Eficiencia. Medida en que los recursos, insumos, fondos, tiempo, etc. se han convertido en los resultados del proyecto. Este criterio es usual en el análisis costo-beneficio, realizado en la evaluación ex ante. Impacto. Efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o indirectamente por una intervención para el desarrollo intencionalmente o no. Sostenibilidad. Medida en que los cambios logrados por el proyecto continúen y permanecen en el tiempo a favor de la población y o las instituciones una vez que la intervención ha finalizado. Suele considerarse que las evaluaciones de impacto. Es fundamental considerar la evaluación desde las propias necesidades y alcances de las acciones para con la población meta. Requisitos que deben cumplir una buena evaluación de proyectos. Se espera que la evaluación sea objetiva. Deben medirse y analizarse los hechos definidos tal como se presentan. Imparcial. La generación de conclusiones del proceso de evaluación deben ser neutral, transparente e imparcial. Quienes realizan la evaluación no deben tener intereses personales o conflictos con la unidad ejecutora del proyecto. Válida. Deben medirse lo que se ha planificado medir, respetando las definiciones establecidas. En caso el objeto de análisis sea demasiado complejo para una medición objetiva, debe realizarse una aproximación cualitativa inicial. Confiable. Las mediciones y observaciones deben ser registradas adecuadamente, preferentemente recurriendo a verificaciones in situ. Creíble. Todas las partes involucradas del proyecto deben tener confianza en la idoneidad e imparcialidad de los responsables de la evaluación, quienes a su vez deben mantener una política de transparencia y rigor profesional. Oportuna. Debe realizarse en el momento adecuado, evitando los efectos negativos que produce el paso del tiempo. Útil. Los resultados de una evaluación no deben dirigirse solo a quienes tienen altos conocimientos técnicos, sino que deben servir para que cualquier involucrado pueda tomar conocimiento de la situación del proyecto. Participativa. Debe incluirse a todos los involucrados en el proyecto, buscando de reflejar sus experiencias, necesidades, intereses y percepciones. Retroalimentadora. Un proceso de evaluación debe garantizar la diseminación de los hallazgos y su asimilación por parte de los involucrados en el proyecto, para así fomentar el aprendizaje organizacional. Costo y eficacia. La evaluación debe establecer una relación positiva entre sus costos económico, de tiempo y recursos, y su contribución en valor agregado para la experiencia de los involucrados en el proyecto. Diseños de evaluación. En general, cualquier forma de evaluación de proyectos se basa en los conceptos y procedimientos de la metodología de la investigación científica. Sin embargo, cabe precisar que cuando se efectúa una evaluación de proyectos de tipo de resultado o de impacto, es necesario asumir un diseño específico de investigación. Algunos de estos diseños son los siguientes. Evaluación solo después. Es un diseño simple que carece de línea base. Su principal defecto es tener poca capacidad para explicar los efectos alcanzados por un proyecto. Donde X es la intervención del proyecto, A1
es la población objetivo del proyecto al final de la intervención. Evaluación simple antes y después. Este diseño permite comparar la situación inicial de la población objetivo contra la situación financiera. Es decir, luego de realizado el proyecto, la relación causa-efecto entre el proyecto y sus resultados es más clara, pero aún no es precisa, ya que pueden haber intervenido causas externas no controladas. X es la intervención del proyecto. A es la línea base. A1 es la población objetivo del proyecto al final de la intervención. Diseño cuasi experimental. Este diseño permite realizar una evaluación antes y después de la intervención del proyecto, comparando los hallazgos, además con un grupo de control para los resultados después de la intervención. La precisión de este diseño es mucho mayor que el que de los anteriores y por su viabilidad técnica es el más recomendado. Donde X es la intervención del proyecto, A es la línea de base, A1 es la población objetivo del proyecto al final de la intervención y B es un grupo de comparación al finalizar el proyecto, con similares características a la población objetivo y que no ha tenido intervención similar. Diseño experimental clásico. Este diseño permite también efectuar una comparación antes y después del proyecto, pero además también permite efectuar una comparación antes y después en grupos similares, características que no hayan estado influenciados por una intervención similar a la del proyecto. Su capacidad de explicación es bastante alta, pero los costos y dificultad técnica también se incrementan. Donde X es la intervención del proyecto, A es la línea de base, A1 es la población objetivo del proyecto al final de la intervención, B es un grupo de comparación antes del inicio del proyecto, similar al grupo objetivo con el que se realizó la línea base. B1 es un grupo de comparación al finalizar el proyecto. Diseño experimental complejo. Es un diseño muy complicado, además de tener un altísimo costo, por lo que su aplicación merece una fundamentación muy amplia. Con este tipo de estudios se busca determinar la influencia de cada componente del proyecto e incluso de la combinación de diversos componentes en un proyecto. Donde X es la intervención de un componente del proyecto, A es la línea de la base del componente correspondiente, A1 es la población objetivo del proyecto al final de la intervención independiente de los otros grupos de comparación, X1 es la intervención del segundo componente del proyecto, B es la línea de base del componente correspondiente, B1 es un grupo de comparación al finalizar el proyecto independiente de los otros grupos de comparación. X2 es la intervención del tercer componente del proyecto. C es la línea de la base del componente correspondiente. C1 es un grupo de comparación al finalizar el proyecto, independiente de los otros grupos de comparación. Dificultades en la evaluación de proyectos. La labor de evaluación de proyectos no es fácil y conlleva múltiples dificultades, muchas de ellas de orden metodológico, pero también de orden político. Algunas de ellas son falta de disponibilidad de información, no contar con personal calificado para efectuar el trabajo, clientelismo de la población beneficiaria y de los encargados de la ejecución del proyecto, carencia de un sistema de evaluación y monitoreo, por lo que no se conoce el proceso desarrollado, resistencia de la comunidad. En este caso, muchas veces ocurre que la población ha recibido muchas promesas incumplidas,
por parte de políticos de turno, o bien se ha agregado una expectativa muy alta frente al proyecto, por lo cual desarrolla una actitud contraria a este. También se presenta resistencia debido a los prejuicios o ignorancia de los beneficiarios. Buenos días, nos encontramos la mañana de hoy con la licenciada María Amparo Gracia, que forma parte del equipo de evaluación de proyectos del Instituto Nacional de Cultura. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, le vamos a hacer unas breves preguntas. Quiero comenzar preguntándole cuál es su papel dentro del equipo de evaluación de proyectos. Bueno, ese es un comité que lo conforman diferentes directores, entre ellos mi persona como director nacional de publicaciones y letras. Y ahí se revisan todos los proyectos que llegan para darle un visto bueno o simplemente rechazarlos, porque puede ocurrir si no están lo suficientemente sustentados, y pedirle a quienes lo han solicitado que lo presenten de una manera mucho más completa. Eso se hace, es un equipo de trabajo que hacemos eso. Ok, en general, ¿usted cómo siente que es la relación entre las personas del equipo de evaluación de proyectos? Bueno, fíjese que es muy completa porque tenemos que tener una comunicación muy amplia, porque al ser diferentes directores hay diferentes proyectos que llegan, que le competen de repente a la dirección de las artes, solamente, exclusivamente. Entonces ese director evalúa y conjuntamente tomamos la decisión si el proyecto puede tener validez o no. En ocasiones hay proyectos que intervienen dos direcciones donde tienen que evaluar, y si eso se llega a aprobar, posteriormente las dos direcciones ponerse de acuerdo para darle seguimiento. Ok, una pregunta, cuando nos menciona la palabra direcciones, ¿a qué se está refiriendo? Que usted sabe que en toda institución pública como privada, pero en este caso nos vamos a referir al Instituto Nacional de Cultura, hay un organigrama que hay que seguir. Está la directora general, el subdirector general, la secretaria general, y luego vienen los directores nacionales, que por ejemplo la Dirección Nacional de las Artes, la Dirección Nacional de Publicaciones y Letras, la de Dirección Nacional de Educación Artística, Asesoría Legal, Presupuesto y Finanzas. O sea, eso se refiere a las direcciones. ¿Qué hacen esas direcciones? Trabajan conjuntamente con las regionales que están en provincias y a nivel nacional, a nivel de la ciudad capital, para entonces elevarle a las instancias superiores cualquier tema, e inclusive este que es tan interesante como la evaluación de proyectos. Ok, también le quería preguntar, ¿cuáles son los fallos que ha encontrado al momento en el que les presentan algún proyecto a ustedes como comité? Bueno, yo pienso que tanto como fallo no, sino que muchas personas, y más en el área de cultura, no saben cómo presentar un proyecto. En ocasiones se presentan proyectos, solicitudes para ayuda para un proyecto y resulta que no está completa la información. No sabemos exactamente si piden un apoyo económico, pero no dicen cuánto. Entonces, quienes presentan el proyecto tienen que ser muy específicos, y es allí donde hemos encontrado un poquito el tropezón, pero se ha solucionado bastante bien, y más en los últimos meses. Okay. ¿Cuál cree que es la fase más importante al momento de evaluar un proyecto? Bueno, la fase más importante es desde el momento que llega el documento, desde que lo remiten al comité. El comité se reúne cada 15 días y donde se analiza, y todos los que somos miembros del comité lo leemos y lo evaluamos. O sea, eso es importante desde que llega, durante la evaluación, posteriormente la ejecución. Que no sea una institución pública que solicite, son generalmente particulares del área de cultura. Entonces, bueno, ellos tienen luego posteriormente que rendirnos un informe de cómo utilizaron el apoyo que nosotros le dimos. Ok, y bueno, para ir terminando la entrevista, a nivel personal, ¿cómo ha sido su experiencia dentro de este comité? Bueno, a nivel personal ha sido muy interesante porque todos los días se aprende algo nuevo. Cuando uno está en estos comités, igualmente se observan las necesidades que hay en el área cultural, de las artes, de las letras, de personas que en realidad están en busca de desarrollar toda esa mecánica artística que hay en este país, porque en este país hay mucho talento, pero a su vez no tienen cómo ni con qué. Entonces, claro, recurren al Instituto Nacional de Cultura, que luego esa solicitud pasa a este comité, y la verdad ha sido muy enriquecedor porque se amplía el marco de referencia donde uno puede observar las necesidades que hay en el área cultural.
Ok, bueno, así hemos finalizado esta corta entrevista con la licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ok, bueno, gracias. Al concluir esta presentación, mi compañera Laura y yo hemos demostrado los aspectos más importantes de la evaluación de proyectos. Este es un departamento de suma importancia dentro de las empresas privadas, tanto como por las que son regidas por el gobierno, ya que dentro de este departamento, con un cuerpo de personas actualizadas en los temas que está viviendo la sociedad del país determinado, pueden idear proyectos para mejorar alguna situación en específico. Pero para que un proyecto pueda ser llevado a cabo de la manera más eficaz posible, debe lograrse ver todas las ventajas que va a tener, así como las desventajas al momento de su ejecución, al igual que debe contar con el capital necesario para poder realizarse de la manera más amplia posible. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias.